Hola, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva cápsula de Hablando con Datos en Corto. El tema de hoy es ¿qué es lo que no debes de hacer en un diagrama de Pareto? ¿Sí? Recordemos que el diagrama de Pareto fue establecido originalmente por Vilfredo Pareto. Pareto era un economista inglés y entre muchas de sus contribuciones a la ciencia, como el índice de Pareto, el óptimo de Pareto y la distribución de Pareto, Pareto estableció un principio que dice que el 80% de la riqueza la tiene el 20% de las personas. Y esto fue lo que él detectó en 1906 mientras hacía su posgrado en Italia. Cosa que ahora en la actualidad pues está peor, ¿eh? Andamos como en el 99% contra 1%, lo cual ya se agravó bastante la situación. Bien, pero Juran, uno de los gurús de la calidad, encontró este principio de Pareto y vio que podía utilizarse también en los principios de la calidad de la manufactura y estableció que el 20% de las causas ocasionan el 80% de los problemas. Entonces, este principio de Pareto es uno de los principios fundamentales de la administración y por ende, como extensión del mismo, de la administración de la calidad. Me voy a cambiar de pantalla para que podamos ir viendo un poquito y desarrollemos lo que es este principio de Pareto. Entonces, les comentaba yo que fue un descubrimiento relacionado principalmente con la economía, ¿verdad? Pero también aplica a las ventas. Observen aquí que el 20% de los clientes puede generar cerca del 80% de los ingresos, y lo mismo pasa con las amistades. El 20% de nuestros amigos es con quienes realmente pasamos la mayor parte del tiempo que le dedicamos a la amistad. Entonces, este principio se vuelve cada vez más y más aplicable. Es muy útil, pero tenemos que tener ciertas precauciones para aplicarlo de manera correcta, ¿no? Aquí tienen un ejemplo de este principio de Pareto. Vean que una de las cuestiones básicas para hacer un diagrama de Pareto es que nuestros datos deben de estar ordenados. Y una premisa clave en esto es que el principio de Pareto aplica solamente a datos tipo atributo, datos que se pueden contar. Por lo tanto, siempre debo tener categorías en esta parte de aquí, que en este caso son algunos proveedores, y en este lado tengo frecuencias. Y eso se va a repetir siempre, categorías contra frecuencias, ¿sí? Eso es clave para poder realizar bien un principio de Pareto. El diagrama de Pareto también debe estar siempre ordenado de mayor a menor. De otra manera, no sería un Pareto. En este diagrama de Pareto, una vez que ya lo tengo realizado, debo de realizar la interpretación. Y eso es lo importante. Acuérdense que en la estadística siempre hacemos una recopilación de datos, los manipulamos en el buen sentido y generamos tablas, generamos gráficas con las cuales hacemos una visualización más sencilla para quienes toman las decisiones. Esa parte de la estadística descriptiva, pero también tenemos que interpretar, que es la parte de la estadística inferencial. Entonces, una vez que yo ya tengo los datos bien diagramados, de hecho la grafiquita de mayor a menor, entonces voy a proceder a la interpretación. Sabemos que las barras más altas son los pocos vitales, en donde yo debería de enfocar mi atención, y el resto le vamos a llamar la mayoría trivial, o muchos triviales. Sin embargo, Juran, que lo mencioné hace un momento, encontró que también puede darse una situación en el centro, que es lo que les voy a mostrar en estos momentos. Juran menciona en uno de sus principios que hay una tercera zona que le llamó la zona dudosa. Esa zona dudosa es una en donde no parece ser parte de los pocos vitales, pero tampoco parte de los muchos triviales.
Y esa zona dudosa a veces es donde también debemos tomar ciertas acciones. Aquí es donde entra la experiencia de quienes toman las decisiones, y si es un análisis en equipo es mucho mejor, puesto que podrán saber si ahí hay oportunidades de hacer mejoras o de hacer cambios para ir gradualmente hacia la mejora continua. Esto es en cuestión de la interpretación, pero Pareto presenta 3 problemas potenciales. Vamos a ver de qué trata cada uno de ellos y les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve ese diagrama de Pareto en una gráfica ya como tal. El primero es que cuando ustedes dibujan el diagrama de Pareto, todas las barras son más o menos de la misma altura y se requiere más de la mitad de las categorías para tener más del 60% del efecto total. ¿Cómo se ve eso? Un Pareto plano se ve más o menos así. Vean que las barras que yo estoy mostrando aquí son prácticamente del mismo tamaño. Y eso me está diciendo algo. Me está diciendo algo y puede ser que no hice bien mis categorías, que no tomé bien mis datos o que fueron inventados. Cualquiera de esas 3 opciones puede ser la que haya sucedido en estos casos. Para este Pareto realmente no me sirve. Imagínense que el 80% va a caer prácticamente a 3 barras del final, y eso no es práctico, eso no funciona. Segunda cuestión es cuando obtienes priorizaciones erróneas debido a que tus datos de origen no son fiables o no son objetivos. ¿Qué es lo que se recomienda en estos casos? Conseguir nuevos datos, ¿no? Para que no se nos presente dicha situación. Voy a mostrarles una gráfica de cómo se vería ese caso. Es lo que llamamos un Pareto irreal, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este ejercicio, la máquina C101 es la que obtiene fácilmente el 80% por sí misma. Pero cuando consultamos a la gente o vamos a la línea o revisamos la historia, no es posible porque esta máquina es la que menos trabaja y la que menos, históricamente, saca menos problemas, ¿no? Desecho. Entonces, algo está raro en estos datos. Y cuando tenemos esas sospechas, lo ideal es irse a la fuente. Y cuando vamos a la fuente, podemos observar que hay muchos unos y dos, unos y dos, unos y dos, lo cual me hace sospechar que estos datos no son reales. Un tip, que es que si ven que terminan en números parecidos o en ceros y 5, es muy probable que los datos con los que están trabajando no sean datos reales. Finalmente, el tercer problema que puede presentar un Pareto es que uno de los elementos de los focos vitales, es decir, de las barras más altas, sea la categoría otros o varios, ¿sí? Cuando ese es el caso, otra vez, las categorías no fueron lo suficientemente bien definidas para que se dé este caso. ¿Cómo se ve este caso de otros o varios? Como la barra más grande se vería algo como esto, ¿no? Yo puedo observar aquí que la barra otros es la más grande. No tiene caso, o sea, cuando es otros puede ser muchísimas cosas o nada a la vez. Quiere decir que mi definición de las categorías no fue la correcta. Entonces, algo que tengo que volver a revisar para asegurarme de que mi Pareto realmente me arroje datos para tomar decisiones y no solo para presentar reportes diarios o reportes semanales o mensuales. ¿Ok? En conclusión, el diagrama de Pareto es uno de los diagramas básicos de la administración, en específico de la administración de calidad, que debe ser ocupado, bien ocupado, siempre ordenado de mayor a menor y con las categorías claramente definidas para que no tengan este tipo de situaciones. ¿Ok? Muy bien, pues eso es todo por la cápsula del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y espero
verlos pronto, una vez que pase esta pandemia tan horrible. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes y esto es Hablando con Datos en Corto. Hasta la próxima.